zona central de este país. Es así, camaradas y señores y amigos, señora diputada, quiero que sepa que nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, siempre hemos sido fieles soldados, defensores del sector eléctrico. Así fue, así nos nombró el presidente Adolfo López Mateos. Y nosotros siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León quiso hacerlo, nosotros nos opusimos con el entonces secretario general Rosendo Flores Flores. Nosotros nos opusimos, pero nosotros hemos sido una institución, un sindicato que no solamente decimos queremos, denos y estiramos la mano. No, nosotros somos propositivos y siempre hemos dado propuestas serias para poder generar riqueza en energía para este país. Porque nosotros no solamente decimos denos, nosotros siempre hemos propuesto el cómo hacer las cosas mejores, en cómo podemos generar mejor energía, porque lo hemos hecho y lo hicimos en toda nuestra vida sindical. Cuando nosotros teníamos legislativas, nosotros había una cláusula de nuestro contrato colectivo, que era la cláusula 10, que era la espina de nuestro contrato colectivo, que era la materia de trabajo, y nosotros ahí siempre decíamos cómo podíamos hacer las cosas mejores para hacer producir mejor la energía eléctrica. Es por eso, diputada, que el Sindicato Mexicano de Electricistas, los electricistas bien nacidos, no los que están ahorita ahí, que tienen secuestrado a nuestro sindicato ahí en Insurgentes 98, que es una bola de sátrapas, bandidos, que al igual que de otros sindicatos, se han enquistado como un cáncer. Nosotros lo sabremos sacar como organización, pero lo que sí le pedimos a la Cámara de Diputados es que si ustedes nos requieren para que nosotros apoyemos a esta iniciativa, cuenten con nosotros como soldados, que vamos a estar al frente, que vamos a luchar junto con ustedes. Este sindicato que siempre ha estado en la vanguardia de la energía eléctrica. Diputada, cuente con nosotros para esa encomienda. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, Hugo. Buenas tardes a todos. Con el agradecimiento a la diputada Araceli Campo por esta oportunidad de expresarnos en esta máxima tribuna de nuestro país, donde se encuentra la voz de los mexicanos. Nosotros, como ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sabemos, tenemos el conocimiento pleno de lo que nuestro señor presidente ha propuesto a este Congreso, a la Nación. No está pidiendo nada nuevo, no es una ocurrencia, como muchos malos mexicanos lo expresan. Nosotros estamos convencidos, porque lo vivimos, de lo que era nuestro y nos lo quitaron. Por eso venimos aquí a expresarle al pueblo de México nuestra experiencia, lo que nos sucedió. Porque hay muchos ejemplos en México de lo que han querido hacer y muchas otras cosas que han podido concretar. Por nosotros es un ejemplo en el cual no quiero abundar en lo ya explicado por mi compañero Oliva y por los que me antecedieron en el uso de la palabra. Pero sí les quiero decir que cuando nació Luz y Fuerza del Centro en el año de 1994, decía el decreto que nacía una empresa sana, con capital propio y un estado jurídico y sana, financieramente hablando. Sin embargo, fue mentira porque tuvimos una deuda subrogada que el gobierno federal liquidó a la Comisión Federal de Electricidad por $1. Esa deuda subrogada, siempre que se expresaba en nuestros estados financieros, nos íbamos a números rojos.
Sin esa amenaza, Luz y Fuerza del Centro siempre fue sana, siempre fue una empresa productiva y que le sirvió a la patria. Sin embargo, lo mismo nos están haciendo en estos momentos con estas trampas, y no nos cansaremos de justificar y de dar argumentos técnicos válidos que demuestren el robo que han hecho y el objetivo que tienen, que es apropiarse de lo que es nuestro. Y para ser específicos, no es que tan solo se apropien de nuestra soberanía y de nuestra independencia energética. Lo que estos extranjeros quieren es nuestra patria. Veamos el ejemplo de Ferrocarriles Nacionales, que ya no es de México, que Zedillo, de una manera descarada y frente a nuestros ojos, nos los quitó. Y ustedes podrán decir, son ferrocarriles. No, señores, todas esas vías que se construyeron ya no son nuestras. Y donde pasan esas vías es nuestra patria. En estos momentos nosotros estamos recabando firmas en apoyo a que Necaxa regrese a ser de los mexicanos. Porque nos la quitaron y no pudimos hacer nada. Y Necaxa no es una cortina, señores. Necaxa es toda una cuenca hidrológica que se compone por 5 vasos, miles de túneles, de kilómetros de túneles. Y es el complejo de Patla, Tepechi y Necaxa. Eso, señores, es nuestra patria. No es una instalación, es nuestra tierra. Es la que nos vio nacer y tenemos la obligación de defenderla. Nuestro sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, nos vio nacer como obreros en esta tierra. Había una joya que teníamos, que era un motivo de orgullo, nuestro contrato colectivo. Y en el epígrafe de este contrato, que es la sección donde nos inspira en este documento, año con año, cuando se editaba, venía el mismo epígrafe, que no debemos olvidar. Todos, porque la industria eléctrica de México se maneje con la mayor limpieza y de ver a la patria y al pueblo. Contaremos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la libertad de los trabajadores electricistas que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Nuestra presencia hoy es en obediencia a esta encomienda. Nos lo encomendaron a nosotros y como dijo mi compañero de Petróleos, no pudimos defenderla en el 2009. Muchas veces en nuestros sueños y en nuestras pesadillas ha estado ese momento. Y a lo mejor muchos de nosotros no deberíamos estar aquí porque tal vez debimos de haber perdido la vida defendiendo nuestras instalaciones. Pero por alguna razón seguimos aquí. Y entonces nuestra obligación será luchar por recobrar lo que se nos quitó. Y no a un gremio, sino a la nación. Y mientras tengamos vida nosotros, los encargados de esta encomienda, seguiremos luchando. Y hoy,
Como dijo el presidente Adolfo López Mateos, estaba toda la fuerza del Estado. Hoy la tenemos. En el 2009 se volcó toda la fuerza del Estado en nuestra contra. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de seguir de pie, como estamos en este momento, para luchar por lo que es justo. La patria es primero. La patria se defiende. La patria no se vende. ¿Es cuánto? Obligados a hacer un sobreesfuerzo para acudir con un mensaje a este espacio y dirigirnos, como dijeron acertadamente nuestros compañeros, al pueblo. Porque de nada sirve tratar de convencer a los lobos de las grandes multinacionales del gran capital con buenas palabras para que dejen de chingarse a los pueblos y a los trabajadores. Por lo tanto, ese debe ser nuestro objetivo. Y esto es con la intención de buscar en este espacio donde concurren compañeros de diferentes grupos democráticos, electricistas de las dos grandes empresas de industria eléctrica como Luz y Fuerza y CFE, con nuestros compañeros petroleros y con otros grandes grupos de compañeros de la industria nuclear que están ausentes y otros grupos de trabajadores de diferentes sectores, de que debe de existir una posibilidad de reunificarnos. Porque ahorita hay que observar con vergüenza cómo grupos de los que históricamente se han beneficiado con las privatizaciones, particularmente desde los sindicatos charrificados en estas grandes industrias energéticas, todavía se atreven a lanzar convocatorias con el fin de despistar al pueblo con la finalidad de seguir fingiendo que tienen un interés legítimo por la patria. Los neoliberales, con la idea del interés legítimo de la patria, entregaron los energéticos. Y los charros, bajo el nombre del interés legítimo de la patria, quieren lavarse la cara. Y eso debe de ser una ofensa para este pueblo. Ellos no están autorizados para hablar a nombre de los trabajadores y el pueblo. Ellos forman parte de la cúpula que formó, que se dejó caer para entregar los intereses de la nación. Ellos son culpables colaterales de esa entrega de la patria que encabezó Peña Nieto, los partidos del Pacto por México y toda la infinidad de funcionarios en cascada con los charros neoliberales. Entonces, habría que poner un contrapeso del pueblo para identificar, como dijeron aquí ya nuestros compañeros con índice de fuego, que esos charros no representan a los trabajadores y que esas convocatorias no son legítimas, pero debe de existir un contrapeso, compañeros, debe de existir una fuerza, una convocatoria que cohesione a las diferentes fuerzas fragmentadas en el pueblo para incidir políticamente en la toma de decisiones de esta reforma eléctrica. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que esta reforma eléctrica pase. Se trata de decir que esta reforma eléctrica, que de alguna manera es insuficiente porque permite un 46% del mercado a las multinacionales, bueno, pues cuando menos que esta reforma eléctrica pase con todo el consenso popular con el que cuenta y sin miramientos y sin mayores, complicaciones. Que se señale a esas fuerzas que están promoviendo que esta reforma no pase a partir de artilugios, de supuestas representaciones. Los diputados panistas no representan al pueblo, ellos representan a la burguesía. Y los diputados priistas deben de atender a los principios ideológicos de su partido desde la vertiente revolucionaria para darle a este pueblo una salida digna para que empiecen a lavarse la cara a partir de lo que hicieron en el largo periodo neoliberal.
Y entonces los trabajadores del pueblo tenemos la obligación de incidir políticamente en esa discusión. Compañeras, compañeros, hay mucho más que decir. Hay que también hablar de las condiciones en las que se encuentran los sindicatos charrificados, porque una cosa es que existen fuerzas importantes que impulsan la democracia y la democratización en los sindicatos, pero también hay que hablar cómo le hacemos para convencer a estos, algunos todavía grupos de trabajadores que todavía piensan como el empleado del mes, que pues no logran enlazar sus pensamientos con la realidad y con las necesidades del pueblo. Muchas gracias. La compañera Miriam Estrada y varios compañeros aquí que no estamos de acuerdo con ese 46% que aún sigue, porque más bien nos despojaron estas empresas transnacionales con la complacencia de estos hombres y mujeres que en sus genes llevan la traición sistemática a la patria. Y por supuesto que nosotros los electricistas democráticos del ESME tenemos muy claro, ojalá esta reforma presentada por Andrés Manuel López Obrador hubiese sido en la misma sintonía o nivel que la que fue presentada en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos. Sin embargo, hay que considerar que las condiciones han cambiado en todos estos años. Uno se pregunta cómo volver a recuperar ese 46%. Y me parece que la respuesta es tener claridad en lo que ya se mencionó. No solamente son estas lámparas, no solamente es el sonido de este micrófono, no solamente es ese video que está pasando ahora y que nos ayuda mucho para que los que están detrás de esa pantalla puedan entender lo que pasa. Pero la industria eléctrica va más allá. Como ya se decía aquí, es un asunto de seguridad nacional. Pero para que eso ocurra, me parece que sí falta una emancipación, sobre todo de los jóvenes. Como decía la compañera Miriam, es muy triste que en las universidades no se estén tocando estos temas tan elementales, tan trascendentales para la vida pública de nuestro país. Es necesario que se haga todo lo que se deba de hacer para que en las universidades se puedan hacer este tipo de foros. Es necesario que los diputados y los senadores salgan de este recinto y funjan como verdaderos líderes para que hagamos un recorrido en las plazas públicas, como nos pone el ejemplo Andrés Manuel, de ir a las plazas públicas. Cuenten con el apoyo y el respaldo de miles de trabajadores del ESME. Estamos ahí firmes, convencidos de que se puede hacer lo propio para recuperar al ESME, para recuperar la energía eléctrica, de nuestro México. Hoy, como les decía hace rato, sabemos claramente por qué tenían que quitar a un sindicato con un abolengo de más de 100 años de historia. Tenían que abrir esa puerta y para ello tenían que hacer a un lado al ESME. Es lo que ha dejado este neoliberalismo. Pero nosotros creemos que en lugar de que todas estas empresas rapaces transnacionales se lleven el usufructo producto de nuestra nación, aquí estamos los trabajadores del ESME pendientes al llamado de Andrés Manuel para que nos regresen el trabajo, como parte de esa reparación del daño, porque creo que lo merecemos, porque como él dice, tenemos autoridad moral para demandarlo. Por supuesto que por décadas nos opusimos a un neoliberalismo rapaz. Frenamos la reforma de Zedillo. Pero no solo eso, coadyuvamos con Lázaro Cárdenas a la expropiación petrolera. Coadyuvamos también
con el presidente Adolfo López Mateos en la nacionalización de la industria eléctrica. Nos opusimos a Venustiano Carranza con el asunto de los batallones rojos. Hemos hecho historia, por lo tanto creo que tenemos autoridad moral para pedirle desde esta tribuna al presidente que estamos convencidos firmemente de que en unos años habremos de recuperar la industria eléctrica para nuestro país y que con esta reforma que plantea él damos un importante paso para que esto ocurra. Así que, diputada, muchas gracias por este evento. Cuenta usted con el respaldo de los electricistas del SME, por supuesto, menos del Charro Esparza, que está ahí. ¡Fuera Charro del ESME! ¡Traidor! El Independiente 98. Cuando venga a él aquí, vea usted que ni siquiera va a tener la calidad moral de verlo a los ojos, porque está hueco. Sí, es verdad. Está hueco en sus entrañas por la traición que ha hecho no solamente a los trabajadores del SME, sino a todos los trabajadores de este gran país. Muchas gracias. Venga, Mario. Pues no puedo clausurar esto. Esto va a seguir, compañeros. No debe. Esto no puede clausurar. No debe. Aquí. Debemos continuar con lo que se ha hecho, un compromiso histórico en esta situación por la que atraviesa la patria, nuestro pueblo de México. Estamos en un lugar en donde por décadas se han tomado las peores decisiones que han azotado a nuestro país. En este lugar, en la Cámara, por décadas se aprobaron reformas estructurales, hoy no liberales, recortes al gasto social. Ha salido de aquí ha surgido un conjunto de medidas que han provocado miseria en los hogares. Aquí estuvo la fábrica de pobres, en esta Cámara. El aumento del IVA, recuerden el Fobaproa, recuerden la Roqueseñal. Todos vimos, cuando aprueban la energética, se burlan, se mofan, con sorna, una ofensa para todo el pueblo. De aquí nos llevaron a la miseria, de este sitio. Y eso ya no puede continuar, no debe seguir. Tenemos que impedirlo. Si en ese trayecto donde hicieron esta fábrica de pobres y tomaron las peores decisiones, aquí en tribuna se dijo cómo desde las calles impedimos que se entregara la riqueza eléctrica en 1999-2000, con Zedillo en la presidencia. En este sitio, en esta Cámara, desde la calle, desde el SME, desde las bases del SUTER, desde las bases del petrolero, desde la calle se logró impedir en 99 que se entregara la riqueza energética. En esa trayectoria de esta Cámara llena de malvivientes, se logró. Hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que lo vamos a lograr. Por supuesto. Y entonces, también me pregunto, si una Cámara que no es la misma de la que estamos hablando, y un presidente que no es el mismo, obvio, de todos los neoliberales, y un pueblo dispuesto a apoyar, ¿por qué solo el 54%? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos por todo? Sí hay razón, sí hay razón. Y mi respuesta es, compañeros,
Porque se requiere la calle, porque se requiere democracia en los sindicatos, porque se requiere que esta Cámara sea fuertemente presionada, porque se requiere un pueblo, como cuando se expropió el petróleo, como cuando se nacionalizó la industria eléctrica. Eso es lo que se requiere, esa es la gran conclusión de este foro. Yo no tengo la estirpe tan impresionante de la compañera diputada, pero mi abuelo, Salomé Benítez, participó en la huelga que conquistó nuestro contrato colectivo en Luz y Fuerza. Y mi padre, Ignacio Benítez, luchó por la nacionalización. Y yo estoy aquí. ¡Bravo! Y no quiero ¡Bien! no quiero heredar miseria a mis hijos. ¿Qué estamos haciendo, compañeros? Ya no es por nosotros, ya los que peinamos canas, ya los que traemos más de un tostón para arriba, ya no es para nosotros, es para los que vienen detrás. Y leí hace unos días una reflexión de un compañero joven que estuvo quizás 3, 4 años en Luz y Fuerza. Y dijo: probé las mieles de un trabajo digno. Y quiero que regrese ese trabajo digno. Pues es que es por ellos, compañeros. Es por ellos que tenemos que salir y luchar y heredar un México mejor, un mundo mejor. ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? Nosotros mismos que no estamos en la trinchera de la calle, en la trinchera del pueblo, luchando codo a codo. Y ese es mi llamado para todos ustedes, desde estos micrófonos, desde este lugar donde se aprobó lo peor. Desde aquí, mi llamado es: podemos y debemos, y no vamos a descansar. No vamos a descansar hasta lograrlo. Prohibido rendirse, lo hemos repetido en todos lados. Y hoy lo reitero: no nos vamos a rendir, compañeros. Jamás. 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 Y yo creo, para cerrar y no clausurar, ¿por qué no nos convocamos para ir el 1 de diciembre como trabajadores a respaldar la reforma energética sin charros? ¿Por qué no nos convocamos desde aquí, desde este sitio? Petroleros, electricistas del FUTER, ferrocarrileros, telefonistas, nosotros mismos. Vamos el 1 de diciembre, vamos y planteemos nuestras banderas en el Zócalo. Sí a la reforma eléctrica, sin renunciar a la renacionalización. Vamos a apoyar sin renunciar a la renacionalización y sin chavos. Esa es otra conclusión que podemos sacar. Una más: que se devuelva Necaxa y todo el parque que era de Luz y Fuerza, hoy en manos de una transnacional portuguesa. Que se regrese. Ahí está nuestro trabajo, ahí están nuestros abuelos y nuestros padres. No son fierros, no son fierros. Ahí está la sangre y el sudor, océanos de sudor de los electricistas. Ya lo comentó Fernando. Imagínense, clávense en la dimensión de las líneas de transmisión y distribución. Clávense en la dimensión de tal magnitud que le dan 23 vueltas al planeta Tierra. ¿Quién instaló eso? ¿Quién le da mantenimiento a eso? Y no son tendederos, hay torres de transmisión, hay postes. ¿Quién los clavó? ¿Quién los hincó? Nosotros, carajo, los trabajadores. Aquí se ha tomado la peor decisión. Si nosotros pudiéramos decidir, los que hacemos esa riqueza con estas manos, que nosotros pudiéramos decidir para quién es esa riqueza, ¿qué diríamos? Para el pueblo, no para los extranjeros.
no para los ricos, es para todos. Y Necaxa se regresa. Y todas las hidroeléctricas se tienen que reactivar para que el usuario, que somos todos, tenga un beneficio. Esa es otra conclusión muy importante. Por lo dicho aquí, y ya para ir terminando, ¿qué sigue? Aprobada la reforma, porque se va a lograr, y lo tenemos que lograr. ¿Qué sigue? Pues yo pienso que la renacionalización, pero además creo que debe seguir un gran frente tumbacharros, un gran frente por la democracia sindical, incluso que caminen en paralelo, porque aquí están los testimonios de Romero de Champs, una verdadera lacra, que no puede llamarse a justicia cuando se le jubila, y eso es todo. Perdón, eso no es justicia. Impunidad. Romero de Champs devuelve lo robado y se va a prisión. Eso sí es justicia, mas no venganza, ¿eh? Eso es justicia. ¿Qué hacemos con los herederos de la Güera Rodríguez, de Víctor Fuentes? Lo mismo. ¿Qué hacemos con Hernández Juárez? Cárcel. Se dice desde el gobierno que estamos contra el cacicazgo. Y miren que le dan la toma de nota al Chabelo del sindicalismo mexicano. Medio siglo al frente de un sindicato. Eso sí es cacicazgo. Víctor Flores, Hernández Juárez, Romero de Champs, Martín Esparza. Martín Esparza. Sí, Víctor Fuentes, no, pues estoy clausurando, estoy cerrando, o sea, no puedo la Aristóteles. Pero, ¿qué sigue? Un gran frente tumbacharros. Vamos a unirnos, ya hay una convocatoria, para diciembre en Acapulco, 11 y 12 me parece que escuché eso. Vámonos desde Pues ahorita. hay que caerle, compañeros. Hay que caerle un gran frente de tumbacharros a nivel nacional. Pues eso es lo que sigue. Creo que es muy importante. La universidad está cerrada no por los estudiantes, por las autoridades, que se niegan a que la comunidad esté presente, que la mantienen desactivada. Ya los chiquitos, los de primaria, están yendo a la escuela, Ya hay reportes hasta en las guarderías que comienzan a hacer operativos para que los bebés puedan estar en su estancia. Y las autoridades de la universidad se niegan. Por eso está vacía. Yo confío en los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no ha llegado la información, porque no están. En cuanto estén, y esperemos que sea en enero a finales, esa es otra conclusión importante. Pues vamos a comprometernos a caerle a la universidad con varios foros, a través de los chicos de la CEU aquí presentes. Es un honor también, Miriam, compañeros, Alex, etcétera, que estén también en este lugar, porque va a ser un puente muy importante. No solo las colonias, es básico, no solo con los usuarios, importantísimo. Los estudiantes, sin ellos, este México y sus conquistas no hubiera avanzado. Este país también ha avanzado a estudiantazos, desde 68 hasta la fecha, por lo menos. Y también se requiere de la presencia de los trabajadores de todos los sindicatos. Entonces, compañeros, pues agradezco que nos abran este espacio y simplemente digo que no hay clausura, que esto va a continuar y que por lo pronto, si se pudiera, quizás ya al cerrar el evento, pues hacer aquí un team back y ver si nos vemos, si nos convocamos para ir al Zócalo este 1 de diciembre con nuestras banderas. Empecemos y comenzar a articular para un gran frente tumbacharros y podemos ir a Acapulco a este foro. Yo sí lo veo muy importante, sí lo creo. Y pues si hubiera incluso hasta un pronunciamiento, síntesis de este foro, pues que se redacte y que incluya
Necaxa y todo el parque de generación de luz y fuerza se devuelve, se regresa. No más chavismo, no más riqueza en manos de Martín y sus 25 ampones. Y para Mota Engine, pues no somos mexicanos. Y este suelo patrio y toda su riqueza le pertenece al pueblo. Y aquí estamos para defenderlo. Pues gracias, diputada, gracias, Jesús, Daniel, desde luego, Fer, todos ustedes. Pues no lo clausuro, a continuar. Gracias. ¡Bravo! Es que no somos fifís. Están atrás. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas por acompañarnos. Cuando viene uno a estos espacios como la Cámara de Diputados, lo primero que se piensa es a quién debe ir dirigida esta plática, este foro. A un pueblo que cada vez está más consciente y que se guía por juicio práctico, sabedor por sentido común que es mejor que el país tenga sus propias empresas, o a una derecha recalcitrante, corrupta, simuladora, que independientemente de los argumentos seguirá defendiendo los intereses de las potencias extranjeras. Así que más que necesitar argumentos que les hagan cambiar de opinión, necesitan ayuda de médicos psicoanalistas para que en el mejor de los casos podamos entender su obsesión de saquear el dinero del pueblo, su instinto natural de traicionar sistemáticamente a nuestra patria. Creo entonces que solo reforzaré lo que por juicio práctico la mayoría de nuestro pueblo sabe y decide. Pero quizás solo falte rescatar honrosas excepciones, si es que todavía las hay. Por consiguiente, diputada, diputados y senadores de la Cuarta Transformación, no duden de la inteligencia del pueblo. Deben aprobar con firmeza la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el entendido que cuentan con la mayoría consciente de nuestro pueblo y, por supuesto, porque la historia y nuestro presente así lo demandan. Cuenten con el apoyo de los esmeitas democráticos del Sindicato Mexicano de Electricistas para tan enorme encomienda. Claro, sin Martín Esparza. ¡Fuera el charro! Nadie, absolutamente nadie, puede venir a decir que la participación de las transnacionales en áreas estratégicas como el sector eléctrico funge como paladines del desarrollo de los pueblos donde se enquistan. Basta voltear a nuestra historia para recordar que el sector eléctrico fue concesionado en tiempos de Porfirio Díaz a empresas extranjeras. Los resultados fueron más que desalentadores: explotación de la mano de obra, despojo de tierras, beneficio exclusivo a inversionistas, a regiones mineras e industriales, postergando la electrificación a todos los pueblos que según ellos eran de nula importancia y, por supuesto, sin capacidad de rendimiento económico. En síntesis, el progreso eléctrico estuvo siempre a merced de estas compañías extranjeras que solo veían el interés de lucro y un vacío por ayudar a un México que tenía que abrirse paso lo antes posible al desarrollo económico y tecnológico. Basta resaltar este dato. De 1879 a 1939 pasaron 60 años y solo se tuvo menos del 20% del territorio nacional electrificado. Sin lugar a duda, la visión e intervención patriota del presidente Cárdenas
quien en 1937 crea la Comisión Federal de Electricidad, y el 11 de febrero de 1939 publicara en el Diario Oficial de la Federación la primera ley de la industria eléctrica, en la que se definiría la electricidad como un servicio público. Tuvo mucho que ver para que nuestro país tuviera un significativo avance. De 1939 a 2012, 73 años después, se electrificaría el 71% adicional, llegando en 2012 al 98% del territorio nacional electrificado. Por supuesto que para que ocurriera esto, se necesitó la participación de otro presidente visionario, como lo fue, sin duda, el presidente Adolfo López Mateos, quien en 1960 decretaría con determinación que le corresponde a la nación el generar, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica en la prestación del servicio público en todo el país. 133 años pasaron. El objetivo de un sector eléctrico en México con 2 empresas propiedad de la nación, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, habrían consolidado el sistema eléctrico nacional. Y a diferencia de aquellos años donde las plantas generadoras de energía eléctrica se encontraban dispersas, en 2009 las fuentes de generación de energía eléctrica estaban perfectamente interconectadas mediante una red de líneas de transmisión de alta tensión que se extenderían por el país desde la frontera con los Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala. Los técnicos de la industria eléctrica mexicana durante décadas han sido reconocidos en el ámbito internacional por ser altamente eficaces y autosuficientes. Dicho lo anterior, la pregunta obligada es: ¿quién debe tener el control de la industria eléctrica en nuestro país? Necesitamos tener una visión completa de lo que pasa con nuestra industria eléctrica. Es decir, la derecha no solamente debe mirar el foco, no solo es bajar el switch, no solo es apretar el dedo en el apagador y que haya luz. Es entender lo que hay de fondo, lo que está de por medio. Un sector que hay que mirarlo como es, desde las enseñanzas de nuestra historia, pero también desde el presente actual, que al parecer no cambia en nada. Digamos que la ambición desmedida del neoliberalismo sigue siendo el saqueo rapaz de los sectores estratégicos de nuestros pueblos. Lo que pasó en Texas con el apagón de hace unos meses, el incremento desmedido de las tarifas en España y otros países europeos, encendieron, por supuesto, las alarmas de alerta. Ahora muchos de estos gobiernos reflexionan sobre cómo recuperar el control eléctrico de sus países, después de cederlo, entregarlo, como se los dictaron en las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las consecuencias han sido desastrosas. El caos generalizado se hizo presente en puertos, aeropuertos, sistemas computacionales, colapso de las empresas. Sistemas de telecomunicaciones, parálisis del tránsito, sin hospitales, sin baterías, sin iluminación, sin calefacción, sin ventilador, sin refrigerador, sin telefonía, sin internet, sin comida caliente, sin poder leer de noche, sin escuchar música, sin información, con manos heladas que no permiten escribir, sin poder ir a trabajar, con hambre, con las camas húmedas del intenso frío, con gripe, con los pulmones llenos de humo por las fogatas y las velas.
con el riesgo inminente de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad aterradora y desolada del control de la industria eléctrica en manos privadas. Miles de millones de pesos en pérdidas han tenido los países y, por supuesto, una sociedad altamente aplastada. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el pasado y el presente actual en relación con la participación extranjera en el sector eléctrico? ¿Debe verse el servicio de energía eléctrica como un derecho humano o como una mercancía? ¿Es la electricidad un servicio más o es un área estratégica de asunto de seguridad nacional? Es precisamente en esta disyuntiva en la que nos encontramos en México. El pastel que anhelan las transnacionales es enorme. Toda una infraestructura eléctrica construida en décadas, financiada con recurso económico de todos los mexicanos y construida con el sudor de miles de obreros mexicanos durante varias generaciones. Estamos hablando de 977 unidades de generación en 192 centrales que actualmente llegan a todo el país en un 98.97%, a través de sus 110,000 kilómetros de redes de transmisión y más de 800,000 kilómetros de redes de distribución, que equivalen a darle 23 vueltas a la Tierra. Sí, escuchan bien. 23 vueltas a la Tierra es lo que se ha construido en este gran país en las redes de transmisión y de distribución. De este tamaño es la grandeza de nuestro sistema eléctrico, pero también de este tamaño es lo que ambicionan las empresas extranjeras, despojarnos de lo que ya era nuestro. Por ello, cuando los prianistas y sus voceros, con honrosas excepciones, hablan de expropiar, se equivocan. No se puede expropiar lo que ya era de los mexicanos. En todo caso, lo que estamos demandando y exigiendo es la recuperación de lo nuestro, de lo que nos pertenece, de lo que construimos, de lo que fincaron nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros antecesores. Por ello fueron sigilosos, preparando el terreno. A raíz de la reforma de 2013, que obedeció a intereses privatizadores y donde diputados y senadores fueron sobornados para aprobar dicha reforma, sabedores que es contraria a los intereses de nuestra patria, no tuvieron límite. No se necesita ser experto para darse cuenta que se prestaron para hacerles un traje a la medida con dicha reforma. Con estos cambios al 25, 27, 28 constitucional, le quitaron a la Comisión Federal de Electricidad la rectoría en la conducción de la política en materia de electricidad en dos aspectos centrales. Primero, desintegrar a CFE en varias empresas. Por un lado, la generación, por otro, la transmisión, la distribución y la comercialización quedaron desarticuladas y se vuelven, entre comillas, autónomas. Segundo, le quitaron una función estratégica que se refiere al despacho y a la fijación de las tarifas. Por lo tanto, la estrategia que implementaron fue crear la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, quien más bien debiera de ser una cretina, o es una cretina, pues otorgó 1,407 permisos de generación en el 2020. Para contrastarlo y darnos una mejor idea, en 1994 solo había 55 permisos otorgados. ¿Y qué pasa al otorgar tantos permisos para generar? Actualmente tenemos una demanda nacional de energía eléctrica que oscila en los 52,000 megawatts. Es decir, que en una noche de demanda a pico
donde la mayoría de los mexicanos encendemos la luz y las fábricas, tenemos esa demanda de los 52,000 megawatts. Sin embargo, estos 1,407 permisos ofrecen una oferta de 104,000 megawatts, el doble. Si nada más necesitamos 52,000, ¿por qué la cretina de la CRE otorgó ya más de 104 permisos para generar? Y no es a las empresas nacionales, es a las empresas transnacionales. Traemos una sobrecarga, traemos una sobreoferta que no necesitamos. La red de transmisión no puede soportar toda la generación privada y pública, porque es sin duda un daño enorme a nuestra nación. Para corregir esto, la CFE tiene que parar varias plantas eléctricas, es decir, deja de producir la energía o su energía o la energía de los mexicanos para cederle a los generadores privados. Este desuso en las plantas de CFE significa que solo estén trabajando al 55% de su capacidad. El 45% que dejan de generar está desaprovechado, ocioso, y significa una pérdida, no para la Comisión Federal de Electricidad, porque también hay que hacer un paréntesis. Esta derecha nos lleva a que las pérdidas sean de CFE como si fuera una entidad por separado. Esta pérdida de 215,000 millones de pesos al año que no entran a las arcas de México es una pérdida para todos los mexicanos, es una pérdida de México, es una pérdida a las arcas de nuestro pueblo. Por otro lado, separaron el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, a través de los llamados contratos legados. La CFE no puede subir su energía eléctrica en primer lugar a la red de transmisión. El CENACE, que más bien se hace de la vista gorda, determina que primero sea la energía limpia, la solar y la eólica, de los capitales privados, de los capitales transnacionales. ¿Cómo dar energía sin poder subirla en primer lugar por parte de la Comisión Federal de Electricidad a la red? Se ve obligado a satisfacer a 46 millones de usuarios, tiene que comprarle al mercado eléctrico, a ese mercado transnacional, ese 45%. Esta compra obligada significa para México o para CFE un desembolso de 223,000 millones de pesos al año, que se suman a los 215,000 por parar nuestras plantas de generación. Hay otras dos erogaciones: el transportar la energía, que ya la comentó la diputada, por las redes de transmisión, por todo esas 23 vueltas a la tierra, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes, asciende a un monto anual de 30,000 millones de pesos que dejan de pagar las empresas privadas, las empresas transnacionales a nuestro pueblo de México. Y 4,000 millones más anuales por concepto de reemplazo. Su energía solar y energía eólica son intermitentes, es decir, están a merced de que haya sol y viento constante. Cuando no se cumplen estas características, las plantas privadas no pueden abastecer, y en ese momento CFE tiene que respaldar gratuitamente a estas transnacionales. Otro concepto leonino, el autoabasto, una farsa más en detrimento de nuestro pueblo. 239 permisos para centrales generadoras, para su autoconsumo de electricidad.
debieran de ser 239 usuarios y no 77.767 consumidores. Todos dicen ser socios con $1. Todos los que se agrupan en Bimbo, todos los que se agrupan en FEMSA, todos los que se agrupan en Walmart, todos los otros que se agruparon con $1 ya son socios de esos 239 usuarios. Pero qué bonito los hizo su mamá. Imagínense aquí que todas las tienditas hiciéramos lo mismo. La gran diferencia es que sería palanca del desarrollo para nuestra gente y para nuestro pueblo, y no para estos sinvergüenzas apátridas corruptos que han saqueado a nuestro país. De este mercado negro se pierden anualmente 20,000 millones de pesos. De toda esta pérdida que no entra a las arcas de nuestro país, el monto asciende a casi cerca de 500,000 millones de pesos anuales, es decir, $500 billón de pesos. Esto es lo que defienden los de la derecha, esto es lo que defienden los apátridas. Se me ocurre que les pidamos a ellos privatizar sus mansiones, diputada, y sigan la misma receta que aprobaron. Podemos construir adentro de sus mansiones que nos ayuden para financiarnos la construcción. Podemos poner las cisternas de agua y cobrarles la agua que ellos utilicen de sus baños y de sus albercas. Y al final quedarnos con la propiedad dentro de su propiedad. A ver si les gusta, a ver si aceptan. Por eso, insisto, que no necesitan argumentos, pero sí médicos especialistas para que en el mejor de los casos les controlen sus instintos. Para contrarrestar este millón de pesos que pierde esta empresa y los mexicanos, quiero compararlo rápidamente con el hecho de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde el calderonismo echó a andar una estrategia de medios para decir que éramos muy costosos. El pago de nómina en 2008 de 44,000 trabajadores era de aproximadamente 4,000 millones de pesos y 11,000 millones de pesos para el pago aproximado de 23,000 jubilados. De ese tamaño fue el atraco. Repito, la cifra, 500,000 millones de pesos que se pierden anualmente en 2020 contra 14,000 millones que se pagaban de nómina también anualmente a trabajadores activos y jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto que ahora se puede entender mejor a qué obedeció la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la cooptación de un líder como Martín Esparza, que sucumbió a la tentación de pertenecer al consejo de administración de una empresa transnacional de capital portugués denominada Mota Engil. Por supuesto, hay que decirlo fuerte y claro, traicionó a los trabajadores, a un sindicato como el SME, que históricamente se opuso firmemente al neoliberalismo durante muchas décadas. ¡Fuera ese charro del SME! ¡Traidor! ¡Charros del SME! ¡Fuera charros del SME! ¡Fuera charros del SME! ¡Fuera charros del SME! Que quizás sea en otro foro en donde podamos ahondar. Solo diré que en 2008 Luz y Fuerza tuvo ingresos por cerca de 51,000 millones de pesos. Ahora toda el área que atendía a esta noble empresa pública desaparecida por el alcohólico de Calderón en 2009 es operada por 6,660 empresas contratistas en dos eslabones fundamentales, en la transmisión y en la distribución. Todo este pago a estas contratistas debe sumarse al saqueo de los 500,000 millones de pesos que no entran a las arcas de México cada año. Respetuosamente pido a los diputados analicen a fondo lo que pasa con estas 6,660 empresas. Seguro estoy que se encontrarán con la sorpresa que detrás de los nombres de estas empresas, por supuesto, están las de corte internacional o transnacional. Por eso estamos planteando también el regreso de la planta de Necaxa
que está operando Mota Engil y que estamos juntando firmas, porque esa planta de Necaxa pertenece a México. La construimos los obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas y no puede estar en manos de esta empresa transnacional de capital portugués, Mota Engil. Por todo lo expresado, es necesario aprobar la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quitar la figura de autoabasto, cambiar el despacho para que nuestra generación pública tenga prioridad. Por supuesto que el desarrollar la tecnología con el litio será imperante para las nuevas tecnologías, para el nuevo futuro y el desarrollo de nuestro país. Es clave que sea exclusivo para la nación quien lo tenga que desarrollar. De seguir con lo establecido en la reforma peñista de 2012, donde actualmente tienen el 46% del mercado eléctrico, que significa toda la generación de un país como Argentina, de seguir en esta dinámica en 2024, según estimaciones de CFE, se habrá cedido no solo la rectoría del sector eléctrico a las empresas extranjeras en un 70%. Con ello, sin duda, se pondrá en alerta roja la seguridad nacional de nuestro país. Concluye entonces diciendo que sin duda es necesario que el ERME salga a las calles, porque no hay, porque el movimiento obrero está silenciado, porque está el movimiento en manos de puras manos charras, perpetuados en el poder, donde no le importan los trabajadores y mucho menos el interés de nuestra patria. Pero los trabajadores democráticos hemos dado el ejemplo, y a 12 años seguimos firmes, compañeros, hasta alcanzar la victoria. Desde aquí le decimos, señor presidente, que lo respaldamos con ahínco, sabedores que usted promueve el desarrollo nacional de esta gran patria que se llama México. ¡Viva México, compañeros! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva! ¡Viva el SME! ¡Viva! ¡Fuera los charros traidores vendepatrias! ¡Fuera charros del ESME! ¡Fuera charros del ESME! Fuera charros del ESME, fuera charros del ESME. ¡Fuera charros del ESME! Creemos en la cuarta transformación. Agradecer también a todo el equipo técnico que hoy nos está acompañando, a los distintos medios de comunicación a nivel nacional. Agradecer a nuestro equipo de trabajo también, al licenciado Alejandro Martínez, a Cristian Luna, Esmeralda y Gerardo Vega, todos los integrantes, Ángel, Galeana, y por supuesto también agradecer a Mario Benítez, sin duda un gran líder, un hombre de respeto. Gracias porque nos dio la oportunidad de poder coordinarnos y realizar este gran foro. Muchas gracias, Mario Benítez. Y pues bueno, Ese es mi gato. Quiero a grandes rasgos decirles mi origen. Creo que en un inicio no lo comenté, pero a mí se me hace importante mencionarlo. Pues Araceli Ocampo viene de la cultura del esfuerzo, de lo más pobre que se puedan imaginar. Mi padre, me siento muy orgullosa, hoy no está conmigo, con nosotros, pero sin duda alguna fue un gran guerrillero. Estuvo al lado del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas. Mucho al lado. También soy nieta de un revolucionario, Pedro Ocampo, que luchó con grado de capitán también, mi abuelo era capitán, al lado de Emiliano Zapata. Creo que esos ideales que trae
traigo y que me identifican, que me caracterizan, son los ideales también de muchos de ustedes, si no mal lo digo, de todos ustedes, como luchadores sociales que han venido en todos estos últimos años, y que para lograr también esta cuarta transformación, para lograr nuestra independencia, las leyes de reforma, la revolución, lo que ahora tenemos, la cuarta transformación, pues tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles, adversas, donde admiro aquí la participación de nuestra querida estudiante Miriam, donde también lo menciona, que donde hubo derramamiento de sangre, donde hubo políticos perseguidos, encarcelados y demás, lo que ya sabemos nosotros, lo que hemos andado en esta lucha. Y pues me siento muy orgullosa de mis orígenes. Soy mamá soltera también, estoy a las órdenes, estamos trabajando con muchas organizaciones sindicales, son alrededor de 86 organizaciones sindicales nacionales. Nos hemos metido mucho al tema del nuevo sindicalismo en México, porque queremos esa democratización sindical en toda nuestra República Mexicana, que todo esto cambie, que ahora sí los sindicatos asuman esa responsabilidad tan grande y que lo hagan para defender y proteger los derechos de los trabajadores por encima de cualquier interés personal que pudieran tener. Y pues bueno, a grandes rasgos es el trabajo que construimos en la legislatura pasada. Hemos estado acompañando a diversos, como lo dije, organizaciones sindicales en el registro, toma de nota, en cursos, conferencias, y coincido también cuando dicen aquí los compañeros que se debe de difundir, que debemos de estar en las calles con esta gran reforma, una reforma extraordinaria que sin duda alguna será beneficio de las familias mexicanas. Decirles que ya tiene un tiempo, algunos meses, que su servidora ha estado haciendo reuniones en todo el estado de Guerrero, hemos estado en las distintas regiones del estado con algunos otros diputados y hemos estado también en las calles, hemos estado tocando puertas. El día de ayer también decirles que nosotros realizamos una asamblea general ahí en el kiosquito de la ciudad de Iguala de la Independencia, de donde soy originaria, con la finalidad de difundir, de hacer conciencia con la ciudadanía de lo que significa esta gran reforma energética. Y eso lo debemos de hacer todos. Aquí hago un llamado a todos los diputados, a todos los senadores, un llamado de manera respetuosa para que nosotros seamos los que salgamos a las calles, como lo dijo aquí también nuestro amigo Fernando Oliva, como también lo dijeron aquí algunos otros participantes en tribuna. Es importante hacer conciencia, es importante realizar foros. A mí, yo analizaba cuando nuestra compañera Miriam subió aquí y la verdad coincido con Fernando, de que es una tristeza de que no haya esta información en las universidades, en el sector estudiantil. Ojalá nos organicemos y podamos llevar un foro allá con los estudiantes que necesitan saber, necesitan informarse y necesitan defender nuestra soberanía energética. Y también hacer una marcha nacional, que todo México sepa, que todo México se entere, y también que ningún mexicano se quede sin saber los beneficios de esta gran reforma histórica. En ese sentido, hemos estado trabajando, seguiremos, ayudaremos con todos y cada uno de ustedes, desde nuestras trincheras, desde donde estemos, casa por casa, comunidad por comunidad, ¿verdad? Si estamos en el mercado, si estamos en el cine, si estamos en los zócalos, si estamos formados en las tortillas, ¿verdad? Hay que difundir, hay que hacer conciencia con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra familia. Esto tiene que ser difundido, tiene que ser nacional y tenemos que aprobar esta reforma. Es urgente, es importante ayudar también a impulsar esta reforma, esta iniciativa de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, vamos aquí a mencionar algunos puntos de estas conclusiones, de estas participaciones. Pues bueno, la industria eléctrica necesita una reforma más ampliada, dado que la privatización es muy profunda. Por ejemplo, las empresas privadas también interfieren mediante contratos para brindar servicios
a la CFE, pese a que ésta cuenta con los recursos suficientes para realizarlos. En otro punto, aquí anotamos, que los gobiernos neoliberales prometieron que las tarifas de luz bajarían si los privados participaban en la producción de electricidad, según ellos, porque son muy eficientes. No obstante, la realidad es totalmente contraria. Las tarifas han aumentado y se corre el riesgo de llegar a la crisis como la de España. Actualmente, la energía eléctrica se constituye como un derecho humano, pues resulta esencial para acceder a una vida digna, por lo que es deber del Estado mexicano garantizarlo y brindar este servicio a las clases más vulnerables. Y en ese tenor aquí la pregunta, yo que cabe esa pregunta que nos hacía, una muy buena pregunta, Fernando Oliva. Decía que respecto a la energía, ¿quién debe tener el control de la energía? En la primera participación yo me quedé analizando esa pregunta y dije, es una muy buena pregunta. Y yo digo que es imperante que el Estado recupere el 100% de la rectoría en la generación de la energía eléctrica, pues constituye un bien estratégico de la nación que no debe ser objeto de lucro privado. Y compañeros, compañeras, aquí está su diputada federal para defender y aprobar esta reforma energética, porque sí la vamos a aprobar. Desde aquí le decimos a Adrián, desde aquí le decimos a este grupo que ahora se denomina Va por México y que para mí representa a la mafia del poder. Hoy lucharemos mano con mano, codo a codo, todos juntos, desde los electricistas, ferrocarrileros, petroleros, de salud, del ISSSTE, todas las organizaciones sindicales que estamos acompañando, las 86, estamos dispuestos a acompañar esta gran reforma. Me lo han expresado, me lo han dicho y quiero informarles que el día 11 y 12 de diciembre haremos un foro nacional en el puerto de Acapulco, del estado de Guerrero. Un foro nacional con la finalidad de difundir, de impulsar lo que es el nuevo modelo de justicia laboral en México, la democratización sindical y lo más importante, la reforma energética y la revocación de mandato. Esperamos una audiencia de aproximadamente 1.600 personas que estarán en este foro con autoridades de talla nacional, quienes también darán alguna ponencia. Ojalá y nos puedan acompañar, nos organicemos. Esto es lo que tenemos que estar haciendo, son tareas de los legisladores. Araceli Ocampo es una diputada de territorio, más no de escritorio. Y aquí quiero decir, bravo! ¡Fuera los charros del ESME! ¡Fuera charros del ESME! ¡Viva el sindicato mexicano electricista! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Transformación! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Viva! Compañeros. Gracias, diputada. ¿Esos sí son? Nada más. Oh, déjenme, chingados. Finalmente, para recurrir al último punto de